Muy buenos días. Quiero saludar a esta hora de la mañana a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos acompañan a través de este medio de comunicación, a través de las redes sociales, de las diferentes plataformas, para estudiar en este día uno de los temas más maravillosos que hemos podido encontrar en el estudio de la lección de este trimestre, donde estamos hablando de la educación. Así que para comenzar me gustaría tener una palabra de oración. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por la vida, gracias por la salud, gracias Señor porque tenemos este día maravilloso para adorarte y glorificarte. Invocamos tu presencia y tu dirección y para que nos ayude a través del Espíritu Santo a entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando sobre la adoración en la educación. Todos adoramos algo. El gran conflicto de los siglos, el gran conflicto entre el bien y el mal, se ha centrado en la adoración, la verdadera adoración. Satanás siempre ha trabajado a través del tiempo en luchar contra los seres humanos para que adoremos cualquier cosa menos a Dios. Durante el estudio de esta semana hemos podido encontrar cómo en diferentes tópicos de la vida, en diferentes épocas de todos los siglos que han pasado, siempre ha habido un conflicto entre el bien y el mal, y el conflicto se centra en la adoración. El gran conflicto final en la humanidad se centra exactamente en lo mismo, adoración. La lección nos hablaba, por ejemplo, que en los tiempos del faraón, los tiempos de los egipcios, la gente adoraba al faraón, lo miraban como un dios. La gente adoraba las ranas, la gente adoraba los piojos, la gente adoraba cualquier cosa. Encontramos a través del tiempo cómo inclusive en la época de los nativos adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, adoraban a los árboles. En la Amazonía adoran a los ríos. O sea que encontramos que siempre el ser humano por naturaleza necesita adorar algo. Pero la pregunta que nos hacemos en esta mañana es ¿por qué adoramos? Y yo quisiera que en este tema importante pudiéramos encontrar varios tópicos que nos ha dejado la lección durante esta semana. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, encontramos nosotros el capítulo de las abominaciones. Y cuando usted se da cuenta y lee todo el capítulo completo, el pueblo de Israel inclusive entró en apostasía. Cuando se dieron cuenta estaban adorando el sol, empezaron a tener ídolos de barro, ídolos de plata, ídolos de palo. Y entonces el libro de Isaías precisamente nos habla que cuando nosotros entramos en una falsa adoración, se convierte en una abominación. Por eso nosotros encontramos que eso fue lo que sucedió en el tiempo de Israel, en el tiempo de Ezequiel. Yo quiero compartir con ustedes lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 14 y el versículo 6. Es un capítulo que es muy conocido, que es el último libro de la Biblia, capítulo 14 del Apocalipsis, y el versículo 6 y 7, y dice de la siguiente manera: y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y tengamos en cuenta esas palabras, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y encontramos la palabra central, la palabra clave: adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Encontramos aquí la palabra adoración. El gran conflicto se encuentra en adoración. Y vamos a tocar algunas cosas importantes que hemos aprendido durante esta semana. Quiero compartir con ustedes también el versículo de memoria, podríamos hablar, el versículo que nos hablaba la lección, que se encuentra en el libro de Crónicas, en el primera de Crónicas capítulo 16 y el versículo 29. Dice de la siguiente manera, y me gustó esta versión que dice: tributad a Jehová la gloria debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová. Fíjate cómo nos enseña la Biblia en diferentes palabras. Postraos significa reverencia, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Encontramos aquí una de las cosas importantes: Dios es un Dios santo.
La lección de esta semana también nos hablaba a nosotros un tópico importante y nos recordaba a los jóvenes hebreos de Daniel, el capítulo 3. Hay 5 puntos que me gustaría que usted tuviera en cuenta en esta mañana. Motivos de adoración. ¿Por qué adoras tú a Dios? ¿Por qué vas al templo? ¿Por qué oras? ¿Cuál es la motivación por la que tú vienes a adorar a Dios? Encontramos también nosotros educar en la adoración. Esa es una palabra que encontramos importante. Dios nos educa a través de su palabra. Todos recordamos inclusive que desde muy jovencitos nosotros tuvimos maestros, tuvimos educadores que nos guiaban el camino. De igual manera, Dios nos guía a través de su palabra. Encontramos nosotros también cómo adorar. Tenemos que pensar la motivación para adorar, por qué adoramos, cómo adoramos. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es, en el tiempo que estamos viviendo y durante la historia, hemos encontrado la verdadera adoración y la falsa adoración. Hay dos solamente, no hay un término medio. ¿Cómo adoramos? ¿Falsa adoración? ¿O tenemos la oportunidad de adorar con la verdadera adoración como Dios nos ha enseñado? Vamos a recordar un poquito lo que sucedió en el tiempo de los hebreos. Daniel capítulo 3 nos habla de 3 jovencitos, todos conocemos la historia, donde nos dice cómo 3 jóvenes se encontraron en una situación complicada. Recordemos un poquitito. Hubo algo importante. Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro con un propósito especial. Y cuando nosotros leemos la historia nos damos cuenta que cuando sonaba todo instrumento musical, todos tenían que arrodillarse, postrarse y adorar la estatua. Sin embargo, encontramos que estos jóvenes hebreos fueron fieles a Dios. En ese momento ellos no se arrodillaron, aunque tuvieron un momento muy complicado y muy difícil. Ellos prefirieron seguir fieles a Dios y no arrodillarse. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ellos no se arrodillaron a adorar? Porque ellos tenían en su mente y en su corazón guardado el segundo mandamiento de la ley de Dios, donde dice, no tendrás dioses ajenos. Recordemos que los primeros mandamientos, Dios es claro, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás porque yo soy Jehová tu Dios. Así es que qué bonito que nosotros podamos tener en cuenta estos detalles. Dice el libro de Salmos 84, 2, dice, anhela mi alma y aún ardientemente, dice, deseo los atrios de Jehová. Qué bonito que podamos nosotros tener ese anhelo, de igual manera, de poder estar en los atrios de Jehová. Estos jóvenes hebreos, recordemos, ¿cómo se llamaban? Ananías, Misael y Azarías. Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron firmes en la fe. Y cuando llegó el momento en que el rey Nabucodonosor los manda a llamar y les pregunta, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no están adorando la estatua que he levantado? Y entonces el rey Nabucodonosor le da como una oportunidad. Está bien, muchachos, les voy a dar una oportunidad más. Cuando ellos escuchan esas palabras, ¿ustedes están dispuestos que cuando suene la música se van a arrodillar? Ellos fueron claros y dijeron al rey, no, rey, no trate de persuadirnos. Nosotros hemos decidido creer en nuestro Dios. Y le dijeron, ¿sabes una cosa? Al Dios al que nosotros creemos, al Dios al que nosotros adoramos, Él puede librarnos del horno de fuego. Pero sepa, oh rey, que así no nos libre, nosotros no adoraremos la imagen que tú has levantado. Y sabemos en qué terminó la historia. Eso se llama convicción, fe, confianza en Dios. Cuando aprendemos a confiar en Dios, y yo creo que en esta semana es bonito poder nosotros individualmente sacar una conclusión. ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Cómo estamos estudiando la palabra? ¿Estamos confiando en las promesas de Dios? ¿Estamos confiando plenamente en un escrito está? Porque recuerden, toda la escritura fue inspirada por Dios. Y estamos viviendo precisamente en un mundo donde nosotros queremos estudiar de acuerdo a mi conveniencia, de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a... Entonces ahí tenemos que tener claro, con un escrito está. También encontramos otra parte muy importante nosotros en la adoración. Encontramos la parte de la educación en la adoración. Y cuando hablamos de educación en la adoración, tiene que ver exclusivamente con las personas que me rodean. Y aquí la pregunta es, nosotros, ¿cómo enseñamos a los que nos rodean?
¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a adorar a Dios? Dice el Salmo, el capítulo 76, versículo 4, no los encubriremos. ¿No encubriremos quién? A nuestros hijos, cantando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Lo que nos está indicando, lo que nos está enseñando es que tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener respeto por Dios. Y aquí hago una pequeña pregunta. Cuando en nuestro hogar estamos cantando, estamos orando, estamos haciendo el culto, nosotros estamos con la verdadera adoración a Dios. Muchas veces, mientras estamos cantando o estudiando la Biblia, nuestros hijos andan corriendo, nuestros hijos andan acostados, nuestros hijos andan comiendo. Yo creo que esto es un punto importante. Eduquemos a nuestros hijos. Cuando usted lee el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, y yo le invito para que usted saque tiempo, para que usted lea detenidamente, donde dice cómo enseñemos a nuestros hijos. Dice: al acostarte, al levantarte, enséñale los mandamientos y los estatutos de Jehová. Y no solamente eso, dice: en los portales de tu casa, de tu puerta, colocad los estatutos que te he enseñado. Yo creo que tenemos que aprender a educarnos en la adoración. Es muy importante este punto, queridas amigos, querida familia, para que nosotros aprendamos, para que ese pedacito de nuestro hogar que estamos dedicando para adorar a Dios, lo hagamos con la mayor reverencia, porque el Señor es santo. Sed santos, dice el Señor. Y el Señor nos invita para que estemos en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Es muy importante este punto. Jesús es el centro de toda la adoración. Recuerde que nosotros estudiamos los jóvenes hebreos, hemos estudiado cómo enseñar a nuestros hijos, y también nosotros hemos aprendido durante esta semana 2 puntos muy importantes, y es adorar en espíritu y en verdad. ¿Cómo adorar? Dice el libro de Juan capítulo 4 versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y hay 2 puntos importantes. 2 puntos importantes. ¿Cuáles son esos 2 puntos? En espíritu y en verdad. ¿Cuál es el espíritu que debemos tener nosotros entonces al adorar? Vamos a recordar: en espíritu y en verdad. Nuestra adoración surge de nuestro amor a Dios. ¿Cómo dice? Nuestra adoración surge de nuestro amor a Dios y de una experiencia personal con Él. ¿Cómo tenemos una experiencia personal con Él? Cuando nosotros le conocemos, en verdad, con un conocimiento correcto de Dios. Viene la pregunta: ¿cómo hacemos para saber que yo estoy en lo correcto? ¿Cómo hacemos para saber que la forma que yo estoy adorando a Dios es la forma correcta? No hagamos las cosas de acuerdo a como a mí me parece. Y el ejemplo lo encontramos al principio, inclusive en la creación, después de entrar el pecado, con los 2 primeros hermanos que existieron, Caín y Abel. Uno quiso hacer lo que Dios había enviado, el otro quiso hacer lo que a él le pareció. Y ese es el punto central en el conflicto cósmico en la adoración. Tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a lo que a mí me parece o de acuerdo a mi conveniencia. Así es que es un punto muy importante tener esto en cuenta en lo que hemos aprendido. El contenido de nuestra adoración. Salmo 29, 7 dice de la siguiente manera: dad a Jehová la gloria. ¿A quién demos la gloria? A Jehová. Dice: dad a Jehová la gloria debido a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Nosotros muchas veces cuando cantamos, ¿cómo cantamos? Cuando nosotros alabamos a Dios, ¿cómo la alabamos? Cuando nosotros llegamos al templo, hace tiempo no vamos al templo, pero cuando hemos llegado a los templos, encontramos muchas veces los directores de canto de la escuela sabática cantando gran gozo y mi alma hoy. Sin embargo, nosotros parece que estuviéramos en una tristeza, en un aburrimiento. Y encontramos en la lección de esta semana uno de los ejemplos maravillosos de lo que es el contenido de la adoración. Nos habla de, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cómo sucedió en el tiempo de David? La Biblia nos recuerda a nosotros la alegría de David, cuando David gritaba, cuando David danzaba de alegría, porque el arca del pacto había regresado al pueblo. Había una experiencia maravillosa de lo que era en ese momento la alegría de sentir la presencia de Dios.
la presencia de Dios dentro del pueblo. Dice Salmo 29:7, dad a Jehová la gloria. ¿Por qué? Porque Él la merece, la honra y la gloria. Y es que en el santuario, recordando la época de Israel, dice, David no podía hablar mayor motivo de júbilo que adorar a Dios. ¿Dónde? En el santuario. Cuando hablamos del santuario, recordamos un poquito y rápidamente cómo era la adoración en el santuario, la reverencia que había en la casa de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de los sacerdotes, cuando entraban ellos al santuario, inclusive la ropa que ellos llevaban era una ropa especial con casos específicos, mandatos específicos de Dios. Eso significa que Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Dios le gusta que las cosas sean ordenadas. Dios quiere que lo mejor sea para Él. Cuando se hacían sacrificios con los animales, la Biblia dice que no escogían al animal que estaba enfermito, el que de pronto se iba a morir, que aprovecharan y lo hicieran sacrificio al Señor. Dice que buscaban el mejor para adorar, el mejor para ofrendar a Dios, el mejor toro, el mejor becerro, el mejor ovejo, el más gordo, el de mejor semblante era lo dedicado para Dios. Esto nos indica a nosotros que en el santuario había una forma de adoración especial. Y ese es uno de los ejemplos grandes que encontramos nosotros dentro de la Biblia y uno de los ejemplos que hemos encontrado nosotros en la lección de la escuela sabática. Somos un pueblo santo que adoramos a un Dios santo, dice el apóstol. Ahí es un punto muy importante para que nosotros tengamos en cuenta. Cuando vayamos a la iglesia, cuando vayamos al templo, hagámoslo de una forma reverente y en adoración. Ahora, el punto final, quisiera tocarlo y es la falsa adoración. Para que haya una falsa adoración tiene que haber de una verdadera adoración, porque para que haya algo falso tiene que haber algo verdadero. Y yo quiero compartir con ustedes lo que dice Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 9 y 10 dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles. ¿Saben ustedes que algo que rápidamente nos recuerda la lección era las tradiciones con las que vivían algunos de los judíos? Los que leyeron Marcos se dieron cuenta de la historia, habían tradiciones y criticaban y juzgaban porque habían tradiciones. Si no se lavaban las manos, había crítica. En otras palabras, eran legalistas. Pero la lección nos recuerda uno de los textos que nos pone siempre a meditar y a pensar. En medio de las tradiciones que ha vivido el mundo, muchos de nosotros queremos ser cristianos por tradición. ¿Por qué haces esto? Porque así lo he hecho siempre, o porque así lo hacían mis abuelos, o porque el mundo lo hace. Pero nosotros no vivimos por tradiciones, nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Y en la falsa adoración, en este conflicto final, precisamente tiene que ver: ¿adoramos a Dios de acuerdo a como Dios mandó o adoramos de acuerdo a como la tradición ha mandado? Dice el libro de Marcos y el libro de Mateo en el capítulo 15, este pueblo de labios me honra, pero en vano me honran, dice a la vez el texto. ¿Por qué? Porque dice, guardan mandamientos de hombres. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Porque guardan mandamientos de hombres. Por lo tanto, nosotros en la verdadera adoración tenemos que buscar un día especial que Dios dejó para adorarle. Un día, como leíamos en el libro de Apocalipsis, donde dice, temed a Dios y darle honra, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y este versículo de Apocalipsis me envía a mí a recordar que el cuarto mandamiento de la ley de Dios precisamente nos habla de ¿qué? De adorar en un día especial que Dios dejó, como señal eterna de que es nuestro Dios, como señal eterna de que es nuestro Creador. Por eso, en el mundo que estamos viviendo, hay una falsa adoración, hay un falso avivamiento. Hay un falso avivamiento, ¿por qué? Porque hoy día la gente quiere una religión simplemente que encuentre un éxtasis.
Pero la Biblia en Mateo capítulo 7 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, no todo el que dice que adora está en una verdadera adoración. No todo el que dice que ora está en una verdadera adoración, porque también Proverbios 28, versículo 9 nos dice, el que aparta su oído para no oír mi ley, su oración también es abominable. Así es que en medio de la idolatría en la que nosotros vivimos, en medio de esta falsa adoración, donde encontramos inclusive que en los tiempos antiguos muchos hacían sacrificios por sus hijos, muchos hacían adoración y sacrificaban a sus propios hijos, sacrificaban animales, sacrificaban un montón de cosas. Entonces nosotros podemos entender en este momento que la verdadera adoración a Dios se centra en hacer su voluntad, se centra en reconocerle como nuestro único Salvador. No tener tradiciones, simplemente hagamos la voluntad de nuestro maravilloso Dios. Dios dejó un día especial con una señal eterna de que Él es nuestro Dios y nuestro Creador. Quiero compartir con ustedes, para terminar, un texto inspirado, muy bonito, donde nos pone a pensar, y yo quiero que meditemos en algunas palabras de este lindo párrafo. Nuestra casa de oración podrá ser humilde. Yo sé que en este momento hay personas que están haciendo culto en su casa, en el patio de su casa, afuerita de su casa. Pero nosotros pensemos, lo que hace santo ese lugar no es ni las bancas. Lo que hace santo el lugar no es muchas veces las paredes del templo. Lo que hace santo el lugar es la presencia de Dios. Por eso, una vez más, dice nuestra casa de oración podrá ser humilde, pero no por eso será menos conocida por Dios. Y sigue diciendo, si adoramos en espíritu y en verdad, y en la hermosura de la santidad, ella será para nosotros la misma puerta del cielo. Cuando se repiten las asombrosas lecciones de las obras de Dios y cuando la gratitud del corazón se expresa en oración y canto, ángeles del cielo inician una melodía y se unen en alabanza y agradecimiento a nuestro Dios. Yo te invito para que adores a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón. Yo quiero que tú te prepares para el encuentro con tu Dios. Porque cuando el Señor venga y aparezca en las nubes del cielo, vendrá en poder y gloria. Vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Y toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Las rodillas se doblarán reconociendo a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Dios te bendiga.